En el Código Da Vinci se menciona una sociedad secreta, fundada en el año 1099, cuyos miembros fueron destacados personajes como Isaac Newton, Víctor Hugo y Leonardo da Vinci, etc. Según el Código Da Vinci, el objetivo principal de esta sociedad es mantener la verdad de que Jesús estuvo casado con María Magdalena y además tuvo hijos con ella. Los hijos de Jesús y María se casaron con la línea merovingia de los reyes francos y el linaje sagrado ha sobrevivido hasta nuestros días. Si lo que especula el Código Da Vinci es cierto, entonces esta sociedad secreta tendría en su poder información muy valiosa, tanto para las iglesias del mundo como para la historia y la teología. Si encontráramos a los descendientes de Jesús, seguramente habría quienes les realizarían pruebas de sangre. Algunos más los alabarían e incluso se alzarían nuevas religiones en sus nombres. Pero, ¿será verdad que tanto Jesús como María Magdalena tuvieron hijos? Si fue así, entonces, ¿dónde están ahora mismo sus descendientes? Yo soy el documentalista y esto es el Priorato de Sion, los descendientes de Jesús. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Resulta que el Código Da Vinci tiene muy pocas pruebas que apoyen la teoría sobre la existencia del Priorato de Sion. Antes que nada, el Priorato de Sion fue fundado en 1956, no en el 1099. Los supuestos libros de contabilidad de los miembros del Priorato de Sion son considerados fraudulentos por la mayoría de los historiadores y académicos respetados. Pero el Código Da Vinci tomó al Priorato de Sion y lo utilizó como evidencia de un vasto encubrimiento del matrimonio de Jesús con María Magdalena. De acuerdo a la Iglesia, Jesús no estuvo casado con María Magdalena. Sin embargo, debemos de recordar que esta misma iglesia es la que afirmaba que la tierra era plana y que además éramos el centro del universo. La misma iglesia que torturó, quemó, decapitó y asesinó a mujeres inocentes bajo la afirmación y acusación de que eran brujas. Entonces, ¿debemos creer lo que la iglesia dice? Veamos. Las leyendas relacionadas con el Priorato de Sion han suscitado un gran interés a lo largo de los años, sobre todo a raíz de la publicación en 1982 de The Holy Blood and the Holy Grail, la Santa Sangre y el Santo Grial, de los periodistas británicos Michael Pagent, Richard Leigh y Henry Lincoln. Existe una historia de un tal Saunier que descubrió un tesoro enterrado en Francia que incluía mucho más que valiosas antigüedades. Enterrados en Rennes-le-Château, había documentos que confirmaban las antiguas leyendas del sur de Francia de que Jesucristo, en lugar de ascender al cielo, había venido a vivir a Francia con su esposa María Magdalena. La pareja divina tuvo efectivamente hijos en Francia y que iniciaron una dinastía que acabó conociéndose como los Reyes Merovingios de Francia.
De acuerdo a quienes apoyan esta historia, este era el verdadero significado de las leyendas del Grial. El Santo Grial, en francés Saint Graal, es en realidad el Sangreal, que en francés medieval significa sangre santa, es decir, la sangre del propio Jesucristo que corría por las venas de los merovingios. Cuando la dinastía merovingia cayó del poder, sus descendientes pasaron a la clandestinidad hasta que una organización secreta, conocida como el Priorato de Sion, intervino para conservar el linaje sagrado. Se dice que los cátaros y los templarios, así como los primeros francmasones y varias figuras literarias y artísticas, están relacionados con el Priorato de Sion. De ser cierta esta historia, habría dado un vuelco al cristianismo e inspirado una nueva interpretación de la historia del mundo. Sin embargo, los historiadores se mostraron comprensiblemente escépticos y consideraron que el Priorato de Sion no es más que un producto de la imaginación, y aunque sí existió una orden religiosa católica llamada el Priorato de Sion, solamente existió en la Edad Media y no sobrevivió, y ciertamente no tuvo nada que ver con los merovingios. Pero el problema es que millones de lectores se tomaron la historia muy en serio, y muchos en el entorno esotérico se alegraron incluso de unirse al Priorato de Sion después de que se estableciera legalmente en 1956. Y más aún después de que, en 1975, la Biblioteca Nacional de París descubrió unos pergaminos conocidos como Les Dossiers Secrets, que identifican a numerosos miembros del Priorato de Sion, entre ellos Sir Isaac Newton, Sandro Botticelli, Víctor Hugo y Leonardo da Vinci. Los documentos, sin embargo, no fueron descubiertos por el personal de la biblioteca, sino por las mismas personas que los habían colocado en la biblioteca en primer lugar. Por lo tanto, ningún estudioso serio ha considerado nunca que los documentos sean otra cosa que una invención del siglo XX. El Priorato de Sion existe hoy en día como una pequeña organización ocultista que combina temas de varias órdenes ocultas preexistentes y una fuente inagotable de novelas y películas. Pero nadie en el mundo académico hasta ahora puede sostener seriamente que estas leyendas sean ciertas. Conclusión. ¿Debemos creer lo que la Iglesia dice? No. ¿Debemos creer lo que Dan Brown y sus novelas dicen? No. Entonces, ¿cuál es la verdad? Las afirmaciones sobre la autenticidad del Priorato de Sion dependen de los dossiers secretos, así como de varias otras pruebas entrelazadas de forma compleja y difíciles de comprobar. Las afirmaciones de que el Priorato de Sion es un fraude son mayoritarias, y la falta de pruebas ciertamente no ayuda mucho. Además, hay muchos expertos y académicos afirmando que los dossiers secretos son un engaño. Por lo tanto, no es posible creerle a nadie. El Priorato de Sion sí existe, pero la historia de Jesús y María Magdalena viajando a Francia y teniendo hijos simplemente no es sostenible. Así es que no se puede afirmar, pero tampoco se puede negar. Lo único que nos queda es esperar, ya sea por pruebas o para que alguien revele la verdad. Y yo soy el documentalista, y esto fue el Priorato de Sion, los descendientes de Jesús.